Muchas gracias. Bueno, el tema que nos corresponde hoy es evaluación en las profesiones de la salud. Y les recuerdo, mi nombre es Claudia Jaimes, hago parte del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la universidad. eh, y los objetivos que nos hemos planteado son dos: analizar el concepto de evaluación de aprendizaje y sus principales componentes en la educación de los profesionales de la salud. El segundo objetivo que nos hemos planteado es reflexionar sobre la estrategia de evaluación personal en el sitio donde cada uno de ustedes se desempeñe actualmente y en el cual acompañen a los estudiantes. Para alcanzar estos objetivos, seguiremos el siguiente esquema. Primero vamos a abordar aquellos fundamentos de la evaluación en la práctica clínica. Luego vamos a hablar sobre los dominios de competencia. Posteriormente pasaremos a conocer a qué hace referencia una estrategia evaluativa en el sitio de trabajo. Y por último dejaremos un espacio para las preguntas y si hay algún comentario, eh, poder discutir. Entonces vamos a comenzar con esos fundamentos de la evaluación en la práctica clínica. Y para iniciar, pues es importante abordar algunas definiciones. La primera de ellas es cómo se define entonces la evaluación en términos de educación. Y la evaluación entonces es conocida como un proceso sistemático y riguroso que se caracteriza por recoger una información, algunos datos, el análisis de esta información, que debe ser un análisis continuo, significativo de una información, de unos datos relevantes que me van a permitir emitir un juicio sobre el aprendizaje de esa persona que yo estoy evaluando. Ese juicio me va a permitir tomar decisiones acerca del proceso de aprendizaje de una persona. ¿Con el objetivo de qué? De que esta persona pueda mejorar esos procesos de aprendizaje. ¿Cómo hacerlo entonces? Lo hacemos a través de tres conceptos que lo vamos a ver a lo largo de la presentación y que para nosotros pues son muy importantes, que son los medios, las técnicas y los instrumentos de evaluación que finalmente van a construir o componen una estrategia de evaluación. Y entonces también nos parece importante conocer la definición de la evaluación del aprendizaje. La evaluación entonces del aprendizaje se define como un proceso de recolección y análisis de información sistemático y riguroso sobre el aprendizaje de un estudiante. ¿Esto a qué nos lleva o qué nos permite tanto al profesor como al estudiante emitir unos juicios de valor, identificar aciertos y desaciertos en ese proceso de aprendizaje, buscar posibles soluciones si no estoy alcanzando o si ese estudiante no está alcanzando los resultados esperados para ese curso, para esa asignatura, para ese momento específico en el que yo lo estoy acompañando como profesor? Y también, pues, como lo habíamos visto previamente, el tomar decisiones y emprender acciones concretas que me permitan alcanzar ese resultado. Tengo entonces dos tipologías de evaluación: evaluación sumativa y evaluación formativa. La finalidad entonces de esta evaluación sumativa es una orientación a nivel de rendimiento, y es cuando yo tomo esos resultados como la base para la toma de decisiones sobre el nivel de competencia de un estudiante. ¿Aprueba o no aprueba? ¿Suspendo al estudiante o no lo suspendo? ¿Obtiene el título o no lo obtiene? ¿Obtiene el certificado, la acreditación o no la obtiene? Generalmente este tipo de evaluación genera una nota hacia el final del proceso. En algunas
ocasiones yo puedo tener tres momentos específicos de evaluación sumativa, si consideramos, por ejemplo, en una universidad los periodos académicos, los cortes académicos. En la de nosotros, por ejemplo, tenemos tres cortes académicos y por eso, digamos que la imagen que ustedes ven allí de esos tres punticos, el primer corte, segundo corte y tercer corte. Mientras que la evaluación formativa sucede cuando el objeto fundamental consiste en proporcionarles a los estudiantes una retroalimentación de ese proceso de aprendizaje. La orientación, por lo tanto, de este tipo de evaluación está hacia el proceso y me facilita la reflexión de ese estudiante sobre cómo está su proceso de aprendizaje, cómo está en estos momentos los resultados, los estoy alcanzando o no los estoy alcanzando. Es un proceso más transversal y por eso pues la flechita la vemos allí y lo ideal es que sea continuo. De esto hablábamos también la sesión pasada, la importancia eh, de en el momento de incorporar algunas actividades activas o implementar una metodología activa en nuestras sesiones, en nuestra práctica pedagógica, de contemplar los dos tipos de evaluación, tanto la sumativa como la formativa, y la importancia que merece la evaluación formativa en nuestra práctica pedagógica. Y entonces vamos a ver la evolución de un término muy utilizado hoy en día, que es el feedback. En unos comienzos se hablaba que el feedback o esa retroalimentación era una información usada por un sistema para hacer los ajustes pertinentes que me permitían alcanzar un objetivo. Con el paso de los años, eh, pasó a tomar una definición como un control de un sistema mediante la reinserción en el propio sistema de los resultados de una actuación en particular. Si hay algún cambio, se produce como tal aprendizaje. Hoy en día, la retroalimentación o el feedback se ve como ese retorno de información sobre el proceso de aprendizaje de una persona, de un estudiante, de un grupo en particular con unos objetivos ya preestablecidos. Entonces, mi retroalimentación debe estar orientada a esos objetivos preestablecidos desde un inicio de mi curso, de mi asignatura, de mi diplomado, etcétera. Voy a tener entonces diferentes tipos de retroalimentación. Puedo tener retroalimentación formal, retroalimentación informal, individual, grupal, que la realice una máquina hacia una persona en específico y más hoy en día con los avances que creo que ya ustedes también lo vieron en las sesiones pasadas y junto con el profesor Ricardo, de los avances tecnológicos que permean la educación. Entonces vamos a ver las características de cada uno de estos tipos de retroalimentación. El feedback informal se produce inmediatamente después de una actividad de aprendizaje. Generalmente, pues no me da espacio a la reflexión. Tenemos otro tipo de retroalimentación, que es la retroalimentación formal, donde hay un acuerdo previo sobre el momento en el que se hará esa retroalimentación. Por lo tanto, hay un espacio para la reflexión sobre un tema concreto y sobre el día, el lugar y la duración. Hay un pacto, hay un compromiso preestablecido. Puedo tener también feedback o retroalimentación individual o grupal. La individual es cuando se produce entre el estudiante, el alumno y su tutor. Puede ser presencial, por escrito, de forma sincrónica. eh, y tengo entonces también esa retroalimentación grupal que se da entre un grupo de alumnos de un mismo nivel, de un mismo curso, de un mismo año de residencia y un tutor, un facilitador de ese proceso de aprendizaje. Es multidireccional, profesor, estudiantes, estudiantes, profesor.
También tengo entonces feedback máquina-persona que se produce a través o mediante el involucramiento de un ordenador, una máquina y una persona que es aquella que está recibiendo esa retroalimentación. Como hemos visto, entonces hay un sinnúmero de retroalimentación o de feedback y el estructurado es uno de los más utilizados y por lo tanto debo conocer las características para que mi feedback sea efectivo. ¿Cuáles son entonces esas características que nos menciona la literatura para considerar que mi retroalimentación sea efectiva? Debe existir confianza entre la persona evaluada y su evaluador. El estudiante, por lo tanto, no ha de ver a la persona que proporciona esa retroalimentación como alguien que le juzga y lo señala. Debe estar o debe haber un compromiso previo para que éste sea planificado, realizado en un tiempo oportuno, es decir, debe estar suficientemente cerca de ese proceso de aprendizaje, que también lo veamos la sesión pasada. De nada me sirve si estoy haciendo una retroalimentación 6 meses después de ocurrido el proceso de aprendizaje, sino debo marcar o tener claridad sobre los tiempos en los que yo voy a hacer esa retroalimentación e idealmente cercanos a que haya sucedido ese momento de aprendizaje. Debe estar basado en datos y en lo posible en la observación directa. En ocasiones esto no es posible y yo también puedo hacer retroalimentación de lo visto. O de lo sucedido en otros, en el escenario de aprendizaje con otras personas. Sin embargo, creo que aquí existe un riesgo y es, pues precisamente yo no soy la persona, si yo estoy dando esta retroalimentación con base en los comentarios de otras personas, pues debo plantearlo y ponerlo allí en el momento en el que esté dando mi retroalimentación. Idealmente sobre la observación directa que yo como facilitador de ese aprendizaje esté siguiendo. La retroalimentación debe ser entonces descriptiva en ese momento. Lo que tú hiciste fue esto, lo que yo pude observar que sucedió durante la consulta fue esto, lo que pudimos observar si somos varios facilitadores al momento en el que tú estabas con la comunidad fue lo siguiente. Se valoran, por lo tanto, las competencias y las actuaciones profesionales y no a la persona. Y creo que esto es parte fundamental de dejar claro el momento de hacer la retroalimentación, que precisamente disminuye la carga emocional para que la persona no sienta que fue evaluada como persona, sino su actuación, su aprendizaje, sus competencias. Déjeme que Y entonces, ¿cuáles son las características de ese feedback o esa retroalimentación estructurada que, como les mencionaba en la diapositiva anterior, es la manera más convencional? Los temas que se abordan deben ser temas concretos y deben estar pactados previamente. ¿Cómo? Con los objetivos que yo preestablecí y que ya deben conocer los estudiantes. El día, el momento en el que yo voy a hacer mi retroalimentación y la hora también deben ser pactados previamente, porque al hacerlo así, yo le doy la oportunidad a ese estudiante, al aprendiz, de reflexionar sobre lo sucedido. Y como profesor, pues también me permite generar de ese proceso de reflexión unas oportunidades de mejora. Debo tratar en primer lugar los puntos positivos de ese proceso de aprendizaje, de esa actuación en particular, de esas competencias que yo pude observar y posteriormente menciono los puntos que se deben mejorar. Por último, proporcionar algunas medidas correctivas si es preciso proporcionarlas. La reflexión debe llevar a que en parte el estudiante autónomo, protagonista de su proceso, sea la persona que oriente qué va a hacer para mejorar su aprendizaje.
Por lo tanto, primero opina el alumno, o esta es la recomendación que nos dan, primero debe hablar el estudiante y posteriormente el tutor es quien valida esa retroalimentación. Las conclusiones de igual manera deben ser explícitas. Yo debo salir de esa retroalimentación con un plan que yo debo seguir para mejorar mi aprendizaje y alcanzar esos resultados previstos de aprendizaje. Ahora veremos unas definiciones de tres conceptos importantes que los veíamos también en la primera diapositiva que presentábamos con las definiciones de evaluación, que son los medios, las técnicas y los instrumentos. Y aquí entonces les voy a presentar diferentes autores y diferentes formas en las que han sido evaluadas. Hoy en día hablamos más de medios de evaluación, sin embargo, ustedes pueden encontrar también en la literatura medios para evaluar o medios de evaluación. Entonces, ¿cómo se han definido los medios para evaluar? Son aquellas pruebas o evidencias que sirven para recabar información sobre un objeto a evaluar. ¿Y cuál es ese objeto a evaluar? El aprendizaje. Estas evidencias, productos o actuaciones realizadas por los estudiantes son los medios que nos van a informar sobre el RA, que creo que lo van a ver a lo largo de la presentación, sobre los resultados de aprendizaje y que el evaluador utiliza para generar sus valoraciones correspondientes. Por otro lado, Hamodi López Pastor eh, nos hablan de los medios de evaluación y son todas aquellas producciones que un alumno em, presenta y que el profesor puede recoger, ver y en algunas ocasiones escuchar y que permiten al profesor o bueno, al estudiante demostrar su aprendizaje y al profesor pues demostrar que el alumno efectivamente ha aprendido. Como les mencionaba, medios de evaluación es el término que más frecuentemente se utiliza hoy en día. Nosotros como profesores diseñamos o como personas que facilitamos el aprendizaje de otros, diseñamos actividades que hacen parte de algunas situaciones específicas de aprendizaje para que esos estudiantes logren construir nuevas comprensiones, nuevos conceptos, nuevos aprendizajes y desarrollen de esta manera capacidades que les permitan ejercer y llevar a cabo su labor profesional. Nos permiten ver entonces que el estudiante está logrando esos resultados, que está logrando lo que se ha propuesto en el momento en el que decide matricularse a un curso en particular y a nosotros como profesores, como facilitadores, nos permite recoger evidencias em, para evidenciar si se está alcanzando o no eso que se ha propuesto. Tenemos entonces diferentes medios de evaluación formal. Estos autores entonces nos hablan de tres medios de evaluación: medios escritos, medios orales y los medios prácticos, que son muy utilizados por nosotros como en las áreas de las ciencias de la salud. En esta tablita tenemos solamente algunos ejemplos. Eh, Dentro de los escritos tenemos los más conocidos por nosotros, los exámenes, los quizzes, ensayos, pero también tenemos otro tipo de medios escritos como por ejemplo los diarios de reflexión, muy utilizados por otras disciplinas de las ciencias de la salud como por ejemplo psicología, la nutrición. Tenemos también foros. eh, Muy utilizados en la educación virtual, en la educación asincrónica, informes, portafolios, muy utilizados en la educación basada en la comunidad o en aquella educación que está orientada a la comunidad. También tenemos proyectos, el informe como tal de un proyecto, el póster, el artículo, los trabajos escritos. Dentro de los medios orales de la evaluación tenemos
los debates, también muy utilizado y digamos que lo hablamos la semana, el martes, perdón, lo hablamos el martes como una de las metodologías activas, las discusiones grupales, mesas redondas, muy útil en la educación basada en comunidad, preguntas de clase, recuerden que yo debo... eh, eh, revisar previamente y escoger qué tipo de preguntas voy a hacer y a qué tipo de estudiantes se las voy a hacer. Presentaciones orales, exposiciones, eh, exámenes orales o cuestionarios orales, entre otros. Y los prácticos que eh, para nosotros muy útiles, la práctica supervisada, cuando yo acompaño como docente clínico, docente en práctica en comunidad, a mis diferentes estudiantes, la demostración, la actuación, los juegos de roles, también simulación, etcétera, dentro de esos medios de evaluación formal. Tenemos entonces otro de los conceptos importantes que son las técnicas de evaluación. Las técnicas se refieren entonces a todas las estrategias que utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente información sobre el objeto evaluado. Acuérdense que ese objeto evaluado en este momento nos referimos es al aprendizaje. Rodríguez e Ibarra dividen las técnicas en tres tipos: las de observación, entrevista o diálogo directo y las de análisis documental y de producciones. Dentro de los ejemplos que podemos tener como técnicas de observación, podemos tener la observación de un grupo de discusión. Se puede proponer, por ejemplo, la observación para capturar información de lo que está ocurriendo en el momento en el que un estudiante se está comunicando con un grupo de personas, eh, con un paciente, argumentos también frente a una tarea específica que yo he le he dado la instrucción a ese estudiante o frente a una pregunta planteada y cómo el estudiante reacciona a esa pregunta específica. En entrevista o diálogo directo tenemos preguntas alrededor de temas en particular, de un concepto en particular o de una situación. ¿Cómo actuaría usted si y expongo esa situación? Y en análisis documental y de producciones tenemos grabaciones orales y de video. Eh, de allí podemos extraer información importante de cómo va ese aprendizaje de este estudiante evaluado o este grupo de personas y que me va a permitir nuevamente emitir un juicio y tomar una decisión. Creo que esto es muy importante para aquellos que están y tengan la posibilidad de hacer o hacer su práctica pedagógica en escenarios de simulación, en consulta, previo acuerdo con el estudiante, con el paciente, con la comunidad, de grabar y posterior a esto, grabo con o con unos objetivos claros y después me devuelvo sobre el video para emitir esos juicios de valor. Para otros autores, las técnicas entonces son esas estrategias utilizadas por el profesor para recoger información acerca de producciones e informaciones creadas por los estudiantes, es decir, por los medios. Aquí tengo entonces eh, la intervención de personas además de ese profesor, que hacen parte del proceso de aprendizaje, donde puedo tener la participación del estudiante, que estaríamos hablando entonces de la autoevaluación, cuando yo involucro a esos pares académicos en la evaluación, y entonces estaríamos hablando de la coevaluación. Y si no participan ni estudiantes ni pares, sino solamente el profesor, el facilitador de esos procesos, estaríamos hablando entonces de la heteroevaluación. Son términos que probablemente ustedes también encuentren en la literatura y a los que se vayan a exponer de alguna u otra manera cuando estén revisando literatura acerca de la evaluación.
Entonces, cuando el alumno no interviene, recuerden que estaríamos entonces hablando de la heteroevaluación, podemos hacer análisis documental y de producciones como revisión de trabajos personales o revisión de trabajos grupales, pero también puedo tener observación, observación directa del alumno, observación directa de un grupo de personas, una observación sistemática. Debo tener unos criterios preestablecidos de qué es lo que yo voy a observar y la periodicidad, bueno, los momentos específicos, llamémoslo así, para no confundirme, en los que yo voy a hacer ese proceso de observación. O los análisis de grabación de videos, de audios, como lo dijimos en la diapositiva pasada. Cuando el alumno o sus pares intervienen, recuerden, si es el alumno únicamente, estoy hablando de la autoevaluación y si estoy hablando de pares académicos, coevaluación. En la autoevaluación yo puedo tener ejercicios de autorreflexión y al mismo tiempo de análisis documental. En la evaluación por pares es frecuente encontrar el análisis documental y o la observación. También puedo tener allí observación de videos, análisis también de audios. En la evaluación colaborativa o compartida puedo tener em, entrevistas individuales o grupales donde participen profesores, estudiantes y pues ese tercer actor que para nosotros es importante, familia y pacientes familias, familiares y pacientes. Vamos entonces a un tercer concepto importante en la evaluación de las, pues al hablar de la evaluación en la educación de las profesiones de la salud y son los instrumentos. ¿Qué son entonces los instrumentos? Son aquellas herramientas que pueden utilizar los profesores, los estudiantes y en algunas oportunidades, en algunos escenarios, aquí en Colombia no es tan frecuente, mientras que en otros lugares del mundo ya es frecuente que la comunidad participe de esos procesos de evaluación. Por lo tanto, por eso dejamos como el mensajito de sujetos externos al aula, pero que participan de esos procesos de aprendizaje, utilizan para plasmar de manera organizada la información recogida mediante una determinada técnica de evaluación. Y aquí podemos tener diferentes instrumentos de evaluación. Diarios del profesor. Nuevamente creo que son muy utilizados en psicología, en trabajo social, en áreas que están en contacto directo con la comunidad y el facilitador lleva sus diarios tanto de planeación como de reflexión, como de evaluación. Tenemos también escalas de comprobación, escalas descriptivas o rúbricas, escalas de diferencial sistemático, escalas de estimación, escalas verbales numéricas, fichas de autoevaluación, de evaluación de pares, de seguimiento individual y grupal, fichas de observación, listas de control, matrices de decisión, informes de autoevaluación, informes de coevaluación, informes de heteroevaluación, entre otros. Vamos a ver entonces dos instrumentos que son muy utilizados, tres, perdón, tres instrumentos que son muy utilizados por nosotros en las áreas de la salud. Y el primero de ellos son las rúbricas o matrices de evaluación. Las rúbricas se han definido como aquellos instrumentos de evaluación que identifican diversos criterios relevantes para una tarea asignada o un resultado de aprendizaje. Y luego establecen los posibles niveles de logro a lo largo de un continuo, que puede ser de pobre a excelente, de principiante a experto, de básico a avanzado, de malo a excelente. ¿Cuáles son las características entonces de las rúbricas? Creo que hoy en día han tomado mucho auge
muy utilizadas. eh, Podemos utilizarlas para casi cualquier tipo de trabajo, y por eso las traemos el día de hoy, digamos que aquí a esta presentación. Se pueden utilizar entonces en diferentes momentos al asignar una tarea, para comunicarle las expectativas a esos estudiantes. Cuando el trabajo de un estudiante se evalúa para que mi calificación sea más justa, más transparente, y eficiente. Incluso las rúbricas hoy en día se utilizan para la evaluación de programas, para aquellos que estén en estos momentos involucrados a nivel de liderazgo y de gestión y que probablemente deban evaluar programas. Las rúbricas se convierten en instrumentos clave para ustedes, eh, para determinar en qué medida están logrando los estudiantes esos resultados a nivel de programa, a nivel de departamento, etc. Tengo entonces diferentes tipos de rúbricas: las rúbricas analíticas, las rúbricas de desarrollo y las rúbricas holísticas. Vamos a ver las características de ellas, de cada una de ellas, dependiendo nuevamente del campo donde cada uno se desempeñe, pues voy a encontrar mayor utilidad de una u de otra. Eh, Personalmente utilizo más las analíticas, pero ya vamos a ver entonces las particularidades de cada una de ellas. Las rúbricas analíticas son aquellas que se asemejan a una cuadrícula, donde ustedes van a encontrar en una columna los criterios enumerados y que me van a permitir como tal evaluar un producto, y en las columnas ubicadas hacia la izquierda los niveles de rendimiento enumerados en la fila superior, que ya lo hablábamos previamente, pueden ir con números o etiquetas descriptivas, de 1 a 5, eh, de 1 a 10, también muy utilizados: básico, intermedio, avanzado, malo, aceptable, sobresaliente, excelente. Y generalmente en las rúbricas analíticas cada uno de estos criterios se califica de forma individual, ¿sí? Ortografía, redacción, argumentación, etc. Tengo otro tipo de rúbricas que son esas rúbricas de desarrollo, y son un conjunto de rúbricas de rasgos analíticos que no evalúan un producto final o desempeño. Y también tengo las holísticas, que creo que para algunos de ustedes también puede ser útiles, que son aquellas que presentan una escala única en la que todos los criterios se evalúan de forma conjunta. Por ejemplo, la claridad, la organización, la mecánica de un producto en específico, y le doy esa valoración conjunta de todos esos criterios. ¿Sí? Es una evaluación completa de una sola descripción. Sin embargo, yo debo dejar explícito qué estoy evaluando. Voy a evaluar redacción, ortografía, puntualidad en ese mismo, digámoslo así, criterio al momento de presentársela a los estudiantes y decidir si esta es la que a mí más me conviene o no para mi proceso de aprendizaje, para mi momento, perdón, de evaluación de ese proceso de aprendizaje. Otro de los instrumentos útiles hoy en día, y que creo que muchos de las facultades de medicina están utilizando, es el llamado portafolio. Y este portafolio, este instrumento es definido como un instrumento de evaluación que se basa en la recopilación de evidencias sobre la adquisición de competencias, actitudes y conocimientos de un alumno en particular. ¿Qué proporcionan? Proporcionan información, datos, recuerden eso, datos sobre el trabajo realizado por el estudiante. Asegura que en el momento en el que yo lo esté llevando, esté recolectando esa información,
de igual manera mi estudiante esté recibiendo un feedback, una retroalimentación. Además, me permite evidenciar el progreso de ese estudiante y si los planes de mejora que se ha planteado este estudiante están teniendo o no resultados. Yo doy aquí admitir y sí. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan al momento de utilizar como instrumento de evaluación el portafolio? Debe estar claro los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Y vamos a ver entonces las características de ese portafolio, porque ese portafolio yo lo puedo utilizar para con diferentes finalidades en mi evaluación. Puedo utilizarlo como un instrumento de aprendizaje y de evaluación, pero también puede ser o facilitar el ejercicio de reflexión de ese estudiante. Si yo decido utilizarlo como evaluación, ¿sí? Yo debo identificar y dejar claro a mi estudiante cuáles son esas competencias, las actitudes que se van a evaluar antes de empezar a solicitar las evidencias. No sé si todos hayan tenido la oportunidad, creo que esto es muy frecuente en las áreas, por ejemplo, quirúrgicas o en las áreas clínicas donde empiezan a solicitarles a los estudiantes eh, el número de cirugías a las cuales han acompañado eh, con una descripción específica, quién era el paciente, cuáles eran como los diagnósticos que tenía, cuál fue como tal esa propuesta quirúrgica o esa propuesta, por ejemplo, de anestesia para qué ese estudiante está siguiendo, está llevando ese portafolio. ¿Qué voy a evaluar de ahí? ¿Lo estoy haciendo o se lo estoy proponiendo a mi estudiante como un ejercicio de reflexión, como un ejercicio de recolección de evidencias para demostrar su proceso de aprendizaje? Pues solamente como un ejercicio de acumulación o, como lo diríamos así, de llevar el conteo de a cuántas cirugías ha podido acompañar, de cuántas planeaciones anestésicas tiene, de cuántos encuentros con la comunidad ha tenido. Entonces veamos que la finalidad aquí es muy importante y dejar claridad de esa finalidad. Si yo lo voy a utilizar como un instrumento de evaluación, tener en cuenta que al final de allí voy a obtener una evaluación sumativa, pero no puede estar solamente al final ese proceso de evaluación, sino que yo debo marcar unos momentos clave para hacer la revisión de mis portafolios y que el estudiante vaya recibiendo la retroalimentación, que ya vimos que es muy, muy necesaria y útil precisamente para ese proceso de reflexión y de mejora del estudiante. Tengo entonces diferentes eh, modelos de portafolio para cursos iniciales, para una evaluación eh, formativa, útil para prácticas clínicas, como ya lo veíamos como un sistema único de evaluación sumativa, para registros de las actividades realizadas. eh, Posteriormente, estos registros pueden ser utilizados por los tutores para decir si este estudiante ha completado X número de acompañamientos de cirugía, de anestesia, de encuentros con la comunidad, de planes nutricionales, de propuestas para mejorar las condiciones sociales y de salud de esta persona y yo lo podría utilizar nuevamente teniendo en cuenta eh, cuál era esa finalidad y cómo se la presenté a los estudiantes. ¿Tenían ellos claridad al momento de empezar a hacer esa recolección de evidencias? El portafolio, porque yo les decía que es muy útil hoy en día, porque muchos programas, incluso de posgrado, lo están implementando en sus currículos con los avances tecnológicos.
Incluso se tienen aplicaciones donde la retroalimentación que ese estudiante recibe es inmediata. El repositorio de todas esas evidencias está a la disposición de un clic. Creo que hace algunos años, cuando yo inicié, tenía un portafolio para algunas asignaturas en particular. Llevaba mi carpeta, llevaba mi aceta con todas las evidencias, y hoy en día pues es mucho más fácil, eh, teniendo en cuenta las condiciones del programa, del curso donde yo me encuentre, porque tanto estudiante como profesor lo tenemos a la facilidad de un clic, de ingresar a esa aplicación y que allí las evidencias queden como tal guardadas, y nuevamente que ese proceso de retroalimentación sea más inmediato y de igual forma más fácil para nosotros. Si yo tengo un grupo, como yo les decía, de 150, 100 estudiantes, es aquí donde yo puedo utilizar la inteligencia artificial, que me permita dar esa retroalimentación, generar esos comentarios de una manera más rápida, más eficiente, y que mis estudiantes no la reciban al final, pues cuando probablemente no les vaya a ser tan útil, o donde yo no puedo evidenciar que sí ha habido cambios, sí ha habido mejora en esos procesos de aprendizaje. Como tercer instrumento que también nos parece importante revisar, está en la lista de chequeo. Se me había olvidado de esta, entonces vamos a ver cuáles son esas ventajas y desventajas de el portafolio. Como ventajas, eh, es un proceso. Este instrumento nos permite ver el proceso educativo que lleva el estudiante, y le permite tanto al estudiante como al profesor centrarse en aquellos elementos más importantes. ¿Para qué? Para identificar qué se está haciendo bien, y motivarlo a que se continúe haciendo de esta forma, y sobre todo identificar esas oportunidades de mejora para que sea él, como responsable, quien proponga los planes de mejora. Para mí, como estudiante, me ayuda a analizar mi propio proceso. Al mismo tiempo me da mayor autonomía y responsabilidad sobre mi proceso de aprendizaje, y también me facilita el solicitar ayuda, porque identifico en qué áreas requiero la ayuda de ese facilitador, de ese profesor, de ese tutor. Permite analizar el aprendizaje en situaciones clínicas reales, sin que necesariamente yo deba estar deteniendo cada uno de esos momentos para hacer ese proceso de evaluación, de retroalimentación. Presenta algunas desventajas, nuevamente, si no hay una estructura, si no hay una finalidad definida, si no hay unos criterios preestablecidos, se convierte en un ejercicio de tengo que hacerlo porque el profesor me lo va a revisar, tengo que completar las 30 planeaciones anestésicas porque si no, no me voy a graduar. Si lo estoy llevando de forma impresa, simplemente termina siendo consumo de papel, recogida de papeles, de firmas, eh, que incluso a veces llevan al estudiante a decir mentiras. Termina siendo trabajo extra para ese estudiante y para ese profesor, porque al final yo igual debo revisarlo. Y no, sí, con lo que les decía, con grupos tan grandes o con unas carpetas tan grandes, pues se pierde como tal el objetivo, se pone en duda la confiabilidad y la validez de la evaluación, precisamente porque no estoy segura si lo que presentan allí es cierto. La capacidad que tiene el portafolio es muy individual, ¿sí? Y yo lo veo también como una ventaja. Me va a permitir seguir el proceso de aprendizaje de ese estudiante, pero al momento de generalizar, de tomar decisiones alrededor de toda mi asignatura, de cómo le fue a este grupo, creería yo que se vuelve una desventaja. Eh, los portafolios que se plantean en forma de papel se convierte en solamente grandes documentos o grandes
acúmulo de papeles que finalmente no terminan por evaluarse. Y dentro de las desventajas que se encuentran en esos portafolios digitales que cada vez hoy toman mayor auge están que a veces los sistemas de recogida fallan. ¿Qué pasa cuando el curso finaliza y yo ya no tengo acceso a esa plataforma, a esa aplicación? ¿Qué pasa si en el momento en el que yo esté haciendo pues la retroalimentación, la calificación, no cuento con el acceso a Internet, si se requiere Internet precisamente para eso? Pero también me da unas ventajas que probablemente el papel no me dé, y es que yo puedo em, incorporar como evidencia de aprendizaje textos, imágenes, videos, audios, que probablemente en el papel pues me sea más difícil recolectar. Entonces aquí presentamos em, tanto las ventajas como las desventajas, y cada uno de ustedes es quien debe decidir si funciona, si es un instrumento que podría serles útil y con qué condiciones están contando en este momento para plantear en los sitios donde ustedes trabajan el portafolio digital, o si continuamos con portafolio en papel. Si definitivamente ninguna de estas dos es una opción para ustedes, empezar a revisar si las rúbricas pueden ser una buena opción, un buen instrumento. Las rúbricas yo también las puedo tener de manera digital. eh, y hoy creo que con las otras sesiones van a aprovechar y van a conocer algunas aplicaciones que les permiten generar esas rúbricas con ayuda de la inteligencia artificial. Ayuda, no reemplazo. Creo que esa es la palabra clave. Ustedes desde siendo esos expertos son quienes críticamente van a decidir qué funciona. Van a dar las instrucciones específicas y van a decidir qué funciona de eso que la inteligencia artificial les proporciona, si les es útil para el curso, para ese grupo de estudiantes en particular, etcétera. Tenemos entonces ese tercer instrumento que yo les hablaba, que son las listas de chequeo. Y las listas de chequeo son un tipo distinto de rúbricas donde solamente tenemos dos niveles de desempeño. Se utilizan para capturar una conducta o una acción de un estudiante, esa acción que yo observo de un estudiante. Generalmente tienden a ser mucho más largas que las rúbricas, ya que precisamente tienen solamente dos niveles de desempeño que ya vamos a ver cuáles pueden ser. Entonces, son más largas. eh, y la decisión generalmente es binaria. ¿Cumple sí o no? ¿Esta acción está presente? Miro a los ojos al paciente, sí o no. Eh, ¿Le indicó que iba a tomar una vía de acceso? Sí o no. ¿Le solicita al paciente permiso para examinarlo? Sí o no. ¿Pasa o no pasa? ¿Presenta el criterio que yo estoy evaluando o está ausente? Son entonces instrumentos de evaluación objetivos y estructurados, confiables, y en la medida, creo yo, en la que yo como facilitador me entrene para estas listas de chequeo, son imparciales. ¿Sí? Para el desarrollo de las listas de chequeo, se recomienda entonces el consenso de varios expertos sobre cuáles son esos criterios sobre los cuales yo voy a evaluar. Voy a hablar un comportamiento, una acción, un criterio específico que me va a permitir evaluar el desempeño de ese estudiante. Y al hacerlo de esta manera, entonces yo podría hablar de validez de mi lista de chequeo y unas reglas de puntuación. A veces también tengo las listas de chequeo con sí, parcialmente o no, ¿sí? El estudiante eh,
Toma todos los datos de registro al momento de ingresar el paciente a la consulta, llamémosla así. Si sí, yo tengo que dejar claro cuáles eran esos criterios o esos datos que yo como evaluador quería, pues precisamente evaluar. El nombre, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. Si sí, es porque ha cumplido esos tres criterios. Si no, es porque no preguntó ninguno de esos. Y si lo hace imparcialmente, es porque toma uno pero deja por fuera dos. Eso lo debemos definir dentro de ese consenso de varios expertos. Por eso es importante hablarlo para el diseño como tal de esta lista de chequeo, que estemos involucrados varios de los facilitadores y al mismo tiempo que conozcamos cómo queda finalmente la lista de chequeo y que debe ser totalmente explícita para que no me dé eh, y- como cabida a la subjetividad. Es uno de los instrumentos precisamente que se caracteriza por ser objetivo. Se recomienda entonces aquí capacitar a esos evaluadores para tener puntajes consistentes. En algunos lugares podemos ver que utilizan dos evaluadores al momento de utilizar las listas de chequeo. Creo yo que esto puede ser factible en algunos sitios, sobre todo en escenarios de simulación, donde dos personas, dos facilitadores, en el momento en el que ocurre la simulación en sí, simultáneamente evalúan al estudiante, evalúan cada una de las acciones del estudiante y posteriormente estas evaluaciones se computan. Pero no es factible para muchos de nosotros, no es factible, por ejemplo, en comunidad o en otros escenarios, me pongo a pensar en un ambiente quirúrgico, serían dos personas eh, netamente, digamos que comprometidas en el momento de la evaluación. eh, por lo tanto, siempre debo asegurar que todos estemos capacitados y que conozcamos como tal cuál va a ser mi instrumento, qué es lo que yo voy a utilizar. No 5 minutos antes de la evaluación, que es lo que generalmente no sucede. Esta es la lista de chequeo. Probablemente no la terminé de leer. Probablemente si hay ese otro, si esa otra opción de parcialmente, pues no tenga claridad cuándo marcar que es o no es parcial. Las ventajas de este instrumento es que es una calificación más simple, más rápida. Se toman decisiones discretas para cada criterio de desempeño individual. Hay una calificación más clara para los estudiantes. ¿Debo yo presentar la lista de chequeo previamente a los estudiantes? Sí, yo considero que sí, es una forma de ser transparentes. Esto es lo que yo espero. Esta es la forma en la que yo les voy a evaluar. Este es el instrumento con el cual yo los voy a evaluar. Y de esa manera, pues el estudiante a lo largo de mi curso, de mi sesión, de mi asignatura, ya sabe sobre esos elementos en los cuales él debe ir trabajando a lo largo de ese proceso. Recuerden, ser transparentes está como una de las recomendaciones finales. Eh, Creo que eso asegura el éxito de la evaluación. Son decisiones de calificación menos arbitrarias y más consistentes, precisamente me da menos cabida a esa subjetividad y más cuando yo estoy capacitada. Tienen la capacidad o el potencial de aumentar el rigor en la evaluación eh, y de la misma manera, en el momento en el que el estudiante recibe esa evaluación, puede mejorar específicamente el desempeño porque tengo claridad qué fue lo que hice y qué fue lo que no hice en ese momento. Las desventajas que presenta este instrumento de evaluación: desacuerdos en el contenido o en la ponderación. Para elaborar una lista de chequeo adecuada se requiere evidencia, se requiere estar actualizado todo el tiempo, que es importante al momento de evaluar y pues que esté incluido en esas listas de chequeo. Generalmente pierden ese punto intermedio que yo les decía, el medio. No se logra crédito a esos estudiantes
que lo logran en mayor medida, ¿sí? Logran un criterio en mayor medida que en el otro. Cuando yo no doy cabida a ese intermedio, yo tengo que decidir como evaluador, bueno, ¿le pongo que sí lo hizo o le pongo que no lo hizo? Esa es una de las desventajas. De igual forma, al momento de la retroalimentación, ¿sí? Al momento en el que ese estudiante recibe como tal su evaluación. Para recordar, fue el primer estudiante que pasó, para recordar si dijo todos los datos, bueno, dijo cinco o preguntó cinco de los 6, 7 criterios, por lo tanto le puse que sí, porque no había ese punto intermedio. Y al final me dice, bueno, profe, ¿y en qué puedo mejorar? Y yo reviso mi lista de chequeo y está que solicitó todos los datos que yo estaba esperando. No me da el tiempo o no me da esa especificidad para que él mejore algo en particular. Vamos entonces a un segundo momento de nuestra sesión y es hablar de los dominios de competencia. Y los dominios de competencia llegan entonces como una respuesta a las diferentes transformaciones que ha tenido la educación médica. Eh, la educación médica, lo hablábamos en la primera sesión, como disciplina, ya lleva algunos años y momentos grandes e importantes en los últimos 30 años de la educación médica, en los últimos 30 años. ¿Por qué se han presentado estas transformaciones? Por los avances científicos y tecnológicos que hemos vivido a nivel de salud, a nivel social, a nivel de comunicación, a nivel de salud, porque han cambiado las características de la práctica clínica, lo volvíamos a mencionar, menores o mayor restricción en los sitios de práctica, probablemente menor contacto con el paciente y nosotros como Suramérica seguimos teniendo esta ventaja con respecto a otros lugares del mundo donde la práctica o el encuentro con el paciente, con la comunidad es muy limitada, se da en niveles avanzados de su formación, hacia el quinto, sexto año o incluso hacia solamente la educación posgradual. Nosotros seguimos teniendo encuentros con la comunidad, con el paciente desde inicios tempranos de la formación en medicina, pero cada vez más limitada por los cambios que se presentan hoy en los perfiles educativos y al mismo tiempo en esos perfiles profesionales. Por lo tanto, ha habido modificaciones en las competencias profesionales. Los invitaría, si se formaron como yo hace unos 20 años, a revisar esos perfiles cuando ustedes ingresaron a las universidades versus el perfil actual, incluso de su misma institución educativa, porque las necesidades en salud han cambiado. Hoy se presentan nuevas problemáticas en la prestación de los servicios de salud. Algunas persisten desde la época en donde nosotros nos formábamos. Otras han salido o han resurgido ahora como acompañantes en la formación de otros profesionales de la salud, porque la rigurosidad en la formación de profesionales de la salud ha cambiado y hoy en día hablamos de certificaciones, de acreditaciones, de recertificaciones, eh, y que esto pues nos ha llevado a mejorar la atención de esos pacientes, disminuir los riesgos, las complicaciones, pero al mismo tiempo, desde el área de la educación, esto nos ha llevado a que se tengan que hacer esas transformaciones muchas veces. A ver las necesidades y los vacíos que nosotros tenemos y a tratar de buscarle las soluciones para responder a eso que nos piden para certificarnos, para recertificarnos o acreditarnos. Y también porque nos hemos visto permeados con el avance en la comunicación y la globalización de influencias en términos de educación en profesiones de la salud a nivel mundial. ¿Sí? Tres momentos importantes entonces en la educación médica.
reporte Flesner en 1910, donde hablábamos de ciencias básicas, dividido, una división marcada, y las competencias clínicas, unos fundamentos teóricos clave, y luego el estudiante salía a ese ejercicio práctico. Posteriormente, el avance de las metodologías activas para nosotros en las áreas de las ciencias de la salud, aprendizaje basado en problemas, por eso también fue una de las metodologías escogidas la semana pasada, perdón, el martes. Aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, en casos de salud, en casos clínicos, en casos de salud pública, en casos de situación de salud de una comunidad y posteriormente auge importante de las competencias. Concepto no tan nuevo en la educación y que aún hoy en día está vigente. Pasemos entonces a la definición de una competencia. Y para hablar de competencias debemos como entender que no hay una única definición porque se encuentran, es multidimensional y por lo tanto se encuentran diferentes definiciones en la literatura, porque estamos abordando también diferentes niveles del saber y de igual manera el eje, digamos que lo clave aquí está en que hablamos es de desempeños. El saber hacer se articula entonces con otros elementos importantes para nosotros como los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que son congruentes con el contexto, con la complejidad del problema que se quiere atender y lo que buscan es que ese actuar sea responsable de ese profesional, sea responsable efectivo. Y una de las cosas que hablábamos previamente es que hoy estamos hablando de que estas competencias, del nivel de confiabilidad de esas competencias, es un concepto más nuevo. ¿Qué tan confiable es este profesional para realizar esta tarea específica y qué grado de supervisión requiere para ejecutar? ¿Requiere baja supervisión? ¿No requiere supervisión? ¿O por el contrario, requiere mucha supervisión? Y asimismo, yo estoy hablando del desempeño de ese profesional. Probablemente estoy hablando de unos inicios en la formación de esos profesionales donde requieran altos niveles de supervisión y baja autonomía. Y lo que yo busco es que en el momento de graduarse no requiera supervisión, alta autonomía y responsabilidad. Y entonces surge este concepto de dominios de competencias y hablaban entonces en ese momento de los dominios de competencia para los profesionales de la salud, conocimientos médicos, aprendizajes basados en la práctica, habilidades de comunicación interpersonal, cuidado del paciente y las familias de esos pacientes, profesionalismo, concepto muy eh, frecuentemente hoy abordado por la mayoría de las disciplinas del área de la salud y la práctica en los servicios. Estos son los dominios de competencia que postula el Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Posgrados y allí están sus siglas en inglés. En algún punto, estos dominios de competencia generaron algún grado de confusión, sobre todo para aquellas instituciones que manejaban eh, programas de posgrados, y fue entonces cuando se solicitó que ampliaran la descripción de cada uno de estos dominios de competencias para saber pues finalmente qué era lo que estábamos buscando con nuestros estudiantes de posgrados. En la siguiente diapositiva vamos a ver la definición de cada uno de estos dominios de competencia que nos da el Consejo de Acreditación para la Educación Médica de Posgrados,
Y vemos entonces nuestra tablita. Vamos a ver entonces cada uno de sus dominios de competencia. Cuidado del paciente. Aquí hace referencia a una comunicación efectiva, demostrar un comportamiento cálido y respetuoso, a que las decisiones sean informadas sobre las intervenciones diagnósticas, sobre los tratamientos que se proponen a esos pacientes, sobre el asesoramiento que se le brinda al paciente, sobre la educación que se le da. Definieron entonces el dominio de conocimientos médicos como obtener un conocimiento biomédico, clínico, social, epidemiológico, de una manera que nos lleve a el desarrollo del pensamiento analítico. Aquí hace referencia entonces el aprendizaje basado en la práctica, a identificar puntos fuertes, las deficiencias y los límites en el conocimiento y la experiencia propia, a establecer unas metas claras de aprendizaje que me permitan entonces reflexionar sistemáticamente sobre la práctica e implementar cambios para mejorar mi proceso de aprendizaje. Habilidades de comunicación personal, comunicarse de manera efectiva con los pacientes, con las familias, con el público al cual yo me voy a presentar en ese momento, con nuestros colegas y para nosotros, muy importante, con todos aquellos miembros de los equipos interdisciplinarios de salud. Profesionalismo, yo les decía que es es un concepto también eh, multidimensional, que ustedes van a encontrar diferentes referentes teóricos, diferentes definiciones, eh, pero podemos basarnos en esto que nos proponen en este Consejo de Acreditación y es demostrar respeto, comprensión, integridad, adherencia a esos principios éticos como profesional, demostrar excelencia y desarrollo profesional, educación continua. Y por último, el dominio de competencia de práctica en los servicios, que nos lo define como el comprender cómo nuestras propias acciones afectan y son afectadas por el sistema, la coordinación de la atención de los pacientes y sus familias, incorporar en nuestro actuar conciencia de costos, beneficios y riesgos. Creo que de esta manera eh, se disminuyen un poco como las diferencias que había al presentar las competencias en términos de educación médica, porque cada quien precisamente le daba su propia definición y que para nuestro país, para nuestra institución, tenemos unos dominios diferentes y si es esto probable, si es cierto, sin embargo, tenemos un marco que nos va a que nos indica la ruta para hacer nuestras propias modificaciones, para ser flexibles y poderlas adaptar a nuestro contexto particular. Tenemos aquí entonces también unos instrumentos de evaluación que me van a permitir evaluar esas competencias y para esto utilizamos una figura que probablemente para ustedes ya sea reconocida, que es la figura o la pirámide de Miller y aquí nos podemos ver como cuáles son esos instrumentos de evaluación y qué nivel de competencia me permite evaluar. Si yo estoy en el saber, estoy hablando de instrumentos que donde predominan, por ejemplo, los test de conocimientos, las pruebas orales, escritas, los quizzes, los exámenes. Si yo quiero evaluar el saber cómo en mis estudiantes, yo puedo entonces implementar o revisar otro tipo de instrumentos que son test, exámenes basados en contextos clínicos donde yo tengo un caso en específico y unas preguntas que salen de ese caso en particular. ¿Sí? Me van a permitir precisamente es ver
el saber cómo actuaría ese profesional en esa situación en particular. Si estoy buscando que el estudiante me demuestre su competencia, tengo unas evaluaciones que son llamadas evaluaciones de la práctica in vitro, donde voy a tener la evaluación clínica objetiva estructurada, que son los muy conocidos y muy hoy utilizados ECOE, y la implementación de estos ECOEs facilitada por escenarios de simulación. Y si yo quiero evaluar el hacer de ese profesional, tengo otros instrumentos como los análisis de los registros y resultados, la observación directa, videograbaciones, que lo habíamos visto previamente, portafolios, evaluaciones 360 o mini CIELs. Todos estos son instrumentos que ustedes pueden encontrar en la literatura, tienen unas definiciones en particular, unos pasos a seguir, algunos de ellos requieren que sus docentes estén capacitados, que yo tenga como tal eh, unos recursos físicos, unos recursos humanos en particular para llevarlos a cabo e implementarlos en mi curso, en mi asignatura, en mi universidad, etc. ¿Qué quiero yo como facilitador, como evaluador? Medir, evaluar. Creo que sería una de las cosas a las que yo les invitaría en un primer momento a preguntarse y una vez definido eso, empezar a buscar qué instrumento me puede facilitar o realmente me va a evaluar eso que yo quiero evaluar. Posteriormente, compartirlo con otros colegas, diseñarlo con otros colegas, ejecutarlo con otros colegas, con estudiantes, hacer pruebas piloto y una vez definido este va a ser, y lo realizaremos de esta manera, según las particularidades de mi curso, de mis estudiantes, etcétera, dejarlo claro a los estudiantes. ¿Cómo los voy a evaluar? Y por último, nuestro tercer momento de la sesión del día de hoy, estrategia evaluativa. Y entonces yo voy a tener que, para hablar yo de una estrategia evaluativa, debo considerar tres conceptos que vimos previamente y son los medios, las técnicas, instrumentos. Esto es precisamente lo que compone mi estrategia de evaluación. Puedo tener estrategias singulares, dinámicas, complejas y lo importante o una estrategia de evaluación se ve enriquecida por el número de actores que allí participen. Entonces, para nosotros tenemos dentro de ese proceso de aprendizaje estudiantes, mi estrategia va a contemplar la autoevaluación. Tenemos colegas, compañeros, pares académicos de esos estudiantes, entonces voy a contemplar la coevaluación. ¿Hasta qué punto para ustedes es viable incluir a ese paciente, a esa comunidad como un actor en el proceso, en mi estrategia de evaluación? Y el profesor, pues que debe estar allí. Recuerden, estaríamos hablando de la heteroevaluación. Esa estrategia de evaluación debe entonces contemplar diferentes momentos. Una inicial es lo ideal para establecer un punto de partida, para hacer un diagnóstico, y una final, que es la que me permite dar ese concepto de aprueba o no aprueba, pasa o no pasa, certifico o no certifico. Pero recuerden lo que hemos visto a lo largo de toda la sesión, la importancia que requiere que esa evaluación sea continua y que yo debo ir recolectando algunas evidencias a lo largo del proceso. La recolección de evidencias debe tener una finalidad y dejar claro también al estudiante eh, que voy a revisar, otorga o no otorga una calificación, e invitar a que esa recolección constante a lo largo del proceso invita a la reflexión. Puedo tener análisis ideográfico o nomotético y recuerden mis propósitos, la finalidad que yo le dé
a esa estrategia de evaluación. Deben estar las dos presentes. ¿Sí? No es que yo escoja una sobre la otra, debo tener las dos presentes. eh, esa evaluación sumativa, que sí o sí es requisito para todos nosotros al momento de ser los facilitadores de un curso o ser las facilitadores de una asignatura o ser el profesor de ese determinado tema, que es la sumativa y la formativa, que es la invitación a la que hacemos el día de hoy. Y todo esto se ve materializado en una planeación. Por lo tanto, mi evaluación no solamente debo planificar los objetivos, la sesión en sí, el desarrollo del material que voy a presentar a mis estudiantes, es igual de importante la planeación de mi estrategia de evaluación. La evaluación entonces para el aprendizaje se convierte en este círculo, diseño de actividades continuo, de este ciclo, por lo tanto, continuo, un diseño de actividades de evaluación donde se establecen unos medios, unas técnicas y unos instrumentos que me van a permitir recolectar, analizar y dar retroalimentación a esos estudiantes. Un proceso de intervención donde a través de esa recolección de información pongo en acción unos medios y unos instrumentos de recolección de información. Posteriormente, organizo eso que he recogido, lo analizo y genero como tal, pues un informe para ese estudiante y finalmente la reflexión, que es la implementación de actividades de retroalimentación de esa información que he recolectado y de esos informes que he sacado de esos medios e instrumentos. ¿Para qué? Para tomar decisiones acerca de los procesos de aprendizaje que me permitan nuevamente iniciar el ciclo. Finalmente, eh, unas recomendaciones que creo yo que las hemos dado a lo largo de toda la presentación, pero que es importante que ustedes se lleven el día de hoy y es una invitación a desmitificar la evaluación a como la hemos visto siempre como punitiva, como el juzgar a la persona, es más precisamente emitir un juicio sobre la acción, sobre la competencia de un estudiante. Y para esto, las recomendaciones que nos dan es, sí o sí, debemos dedicar tiempo para establecer nuestras expectativas como profesores. Esas expectativas deben quedar claras y también dedicar tiempo para que los estudiantes puedan establecer esas expectativas. Creo que todos los hemos hecho al inicio de un curso. ¿Cuáles son las expectativas del curso? ¿Cuáles son las expectativas de la asignatura? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen de la sesión del día de hoy? Em, y no le damos la importancia que merece, pues el dar precisamente este espacio de aclarar las expectativas. Si yo soy claro con mis estudiantes, si marco la ruta desde un comienzo, para ellos va a ser más fácil llegar a la meta. La segunda es ser transparentes, tener o tener claridad primero de cuáles van a ser esos criterios de evaluación que yo voy a utilizar y al mismo tiempo presentarle a los estudiantes esos criterios con los cuales van a ser evaluados. Eh, Eso también disminuye el estrés en las evaluaciones, le permite al estudiante prepararse más, prepararse no para la evaluación, prepararse para alcanzar esos resultados de aprendizaje, esos objetivos que yo me he planteado como profesor. Y la tercera recomendación que nos dan es dar la oportunidad para que el estudiante mejore. Y ese dar la oportunidad para que el estudiante mejore hace relación con la retroalimentación, ¿sí? Con ese feedback constante. No todo tiene que tener nota, no todo tiene que eh, tener una calificación como tal, pero yo sí debo darle al estudiante la oportunidad. Si estoy hablando de un informe, que él presente varias veces el informe, yo hago los comentarios y si yo he preparado, si yo tengo entrenada
la IA para dar unos comentarios con base en unos criterios establecidos, específicos, que los estudiantes conozcan. Ese estudiante puede presentar el trabajo 3 veces, no genera nota 3 veces, pero definitivamente sí va a haber mejora con respecto a la primera vez que él lo presentó. Si yo les digo que voy a evaluar al final un encuentro clínico para saber la forma en la que él realiza la anamnesis, la forma en la que está realizando el examen físico, la forma en la que él está proponiendo un plan de educación para mi paciente, un plan nutricional, una propuesta de mejora, de afianzar las relaciones, los recursos externos que esa persona tenga. Yo debo permitirle a mi estudiante que pueda presentarlo en diferentes momentos y recibir una retroalimentación que le permita presentar un trabajo final o llevar a cabo esa consulta o proponer un plan de mejora mejor que el presentado inicialmente. Muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta o comentario de la sesión del día de hoy. Creo que no. Les recuerdo diligenciar el formulario de asistencia. Voy a dejar de